Olá, eu sou Alexandre Starnino, esse é o podcast de filosofia e psicanálise e hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro à clínica, tanto freudiana como lacaniana, que é o tema da fantasia ou do fantasma, e estarei hoje aqui com o Silvio Amigo para poder falar sobre esse tema. Estou com o Silvio Amigo, que é da Escola Freudiana de Buenos Aires. Silvio Amigo publicou vários livros, um deles faz parte do tema que nós vamos conversar aqui hoje, que é a Clínica dos Fracassos do Fantasma. E eu queria perguntar primeiro, Silvia, se a gente pode pensar que há uma grande diferença entre, ou proximidade e diferenças, entre o conceito de fantasia en Freud y en Lacan. ¿Cómo piensa? En principio, buenas tardes, gracias por estar acá en el consultorio mío, en el escritorio de mi casa. Primero tendría que decir algo muy importante. Lacan se manifestó discípulo de Freud. Dijo, yo soy freudiano, si ustedes quieren, se refería a nosotros, ustedes sean lacanianos. Él era freudiano. El concepto de fantasía lo tomó de Freud. ¿De dónde de Freud? En principio, de donde uno lo puede tomar inicialmente es de su artículo Lo inconsciente de 1915. En Lo inconsciente, Freud plantea el régimen del proceso primario, es decir, del libido libre en lo inconsciente, de condensación y desplazamiento, para ese sistema, a diferencia del sistema preconsciente que tiene energía ligada. Pero en el inconsciente basta leerlo y uno se lo va a encontrar, no se lo tiene muy en cuenta, pero está escrito negro sobre blanco. Las representaciones de cosa del inconsciente se dirigen hacia un nódulo duro que ya no tiene régimen de energía libre, que es el núcleo de fantasma o Fantasie, en alemán Fantasie, inconsciente. Las representaciones detienen su carga móvil cuando en el inconsciente se encuentran con ese nódulo duro que es la fantasía. Es decir, que en Freud está ese término como lo que detiene la carga móvil. Y Lacan, que es freudiano, ¿sí?, va a retomar, retrabajar, revisitar y dar vueltas sobre ese concepto. Eso que detiene, lo que de no de ser detenido, sería una especie de mezcla de asociaciones que no llevarían hacia ningún lugar. Es decir, que el fantasma organiza el trabajo del inconsciente alrededor de un núcleo duro, constituido por esa zona donde ya no hay energía libre, sino energía ligada. El que quiera constatarlo lo puede leer en Das Unbewusste, Lo inconsciente, de Freud. Sim. E no Brasil tem uma questão, né? Eu percebo a tradução aqui é fantasma, né? O termo lacaniano é fantasma. No Brasil tem uma questão, inclusive, de tradução da terminologia. Não há um consenso, podemos dizer. Alguns autores traduzem por fantasia, como no alemão, fantasia, mas com a grafia no F, e outros fantasma. Mas, além disso, entrando um pouco na questão mais clínica, eu queria te perguntar, eu acho que entra um pouco no tema, né? Um pouco não, muito no tema do livro, né? Clínica dos Fracassos da Fantasia, do Fantasma, sobre a relação da fantasia com as estruturas clínicas. Como que podemos pensar essa articulação? Uh-huh. En principio me voy a detener un minuto en la traducción, dado que soy casi completamente francófona. Casi completamente francófona y conozco cómo se usa la palabra fantasma en francés. En francés hay dos términos para decir fantasía que son fantasía y fantasma.
Fantasy se usa básicamente para una fantasía muy, pero muy liviana. Y el fantôme, que es No, como la aparición. No, Phantom es el ghost. Sí. Es lo que en inglés se dice ghost, Sí. como el de Hamlet. Sí. Sí, es un ghost. Sí, ese. en Brasil, fantasma es Eso, un el ghost. ghost. Sí. En castellano también. Sí. En castellano también. Un ghost es una aparición que da miedo. Como ghost, lo dije en inglés. Un fantasma es algo sobrenatural que da miedo. En francés, efectivamente, hay dos términos que son fantasy y fantasme. Fantasy remite a, es como decir, tengo ganas de comer chocolate, que el fantasy, y fantasma, y el verbo fantasmer, se usa más para decir una construcción que una persona lleva largamente armada. Por ejemplo, mi hijo fantasma con viajar a Disneylandia, ¿sí? Eso ya es una construcción de larga data, ¿ah? Pero no es incorrecto traducirlo por fantasía. Si yo mantengo en mi libro y a lo largo de mi escritura fantasma, es porque en Argentina se ha consagrado por el uso. Entonces no violo lo que está consagrado por el uso. Pero conozco bien, insisto, soy francófona, ¿sí? Egresé de un colegio donde se hablaba en francés. Y luego engarcé con la Alianza Francesa y luego vivía mitad en Francia y mitad en Argentina. Bueno, dicho esto, vamos a ver la fantasía, el fantasma, como quieran decirlo, con las estructuras clínicas. En principio, si el fantasma es, tal como lo dijo Lacan en muchas ocasiones, la respuesta que el sujeto se da sobre qué desea el otro de ese sujeto, es la pregunta de qué voy en el grafo del deseo, que es un grafo que Lacan ya plantea en el inicio de su enseñanza. Por ejemplo, en el seminario, el deseo y su interpretación. ¿A qué voy? ¿Qué quiere de mí? Además, responde el fantasma. Obviamente no es una respuesta objetiva, ¿sí?, que se pueda afirmar en sede judicial, sino que es una respuesta subjetiva, ¿sí? El fantasma orienta en el deseo. Por ende, en las estructuras que no pueden contestar por el deseo del otro, desde los autismos hasta la psicosis, hay fracaso absoluto, total e irremediable del fantasma. Eso es así. Eso no quiere decir, como todos saben, que no se trabaje, y con muchísima ventaja y con muchísima eficacia, en los autismos y en la psicosis. Pero esos fracasos no son los fracasos a los que me dedico, tanto en Clínica de los Fracasos del Fantasma como en el libro que continúa mis trabajos sobre ese ítem, que el libro que sigue es Paradojas Clínicas de la Vida y la Muerte. Bueno, entonces, en las estructuras donde el sujeto no tiene recursos para contestarse sobre qué desea el otro de ese sujeto, no tiene cómo hacerlo, no hay posibilidad de que el sujeto construya un fantasma. Sí puede construir eventualmente un delirio, que no es un fantasma, y vuelvo a Freud y a Lacan. Freud decía, el desgarro en la trama es surcido, cosido por el delirio, que es un intento del sujeto de curar la herida en el psiquismo. O sea, es un intento de curación. Bien. Por ende, el fantasma, del cual hay que librarse en su atravesamiento, y ahí hay una paradoja, ¿sí? Primero hay que construirlo, y esa construcción es una construcción válida y posible para el neurótico, que tiene recursos con que responder al deseo del otro. Entonces, lo que yo trabajo en Fracasos del Fantasma son casos de cierto tipo de neurosis graves que Freud enumeró y repertorió como neurosis narcisistas, llamadas neurosis traumáticas en tiempos de paz. Las llamó así, sobre todo en el coloquio sobre las neurosis de guerra,
donde él fue llamado, como todos los psiquiatras alemanes, a atender a los muchachos, a los soldados que volvían de la guerra, los que no habían sido heridos en el cuerpo físico, volvían heridos en el cuerpo psíquico, no estaban alcanzados por las balas o por la bomba, pero sí tenían heridas psíquicas y tenían eso que Freud llamó neurosis traumáticas en tiempos de paz, porque lo encontró en pacientes que no habían ido a la guerra. Entonces, la guerra a la que habían estado sometidos era otra guerra a la que él llamó frustración de amor, Liebesversagung, donde el otro de la historia, no por maldad, no por mala voluntad, no había podido dar espacio al sujeto para que el sujeto se respondiese con una frase fantasmática por el deseo. Entonces no había podido formular la respuesta fantasmática orientadora en el deseo, a pesar de no ser psicótico. Então quer dizer que nesse primeiro, a clínica dos fracassos do fantasma ou da fantasia, você trabalha casos de neurose grave, né? Assim, em síntese. Por exemplo, Hamlet. Por exemplo, Hamlet, claro. E no segundo, que é esse que eu estou, Paradoxos Clínicas da Vida e da Morte, estou traduzindo aqui, mas seria, você estava dizendo há pouco, que seria uma continuação do anterior. O que seria basicamente trabalhado aqui? Básicamente, la posibilidad de vivir, ¿sí?, con el amparo de la respuesta fantasmática, para poder librarse en el atravesamiento del fantasma, cuando el sujeto pueda haberse protegido en el fantasma el suficiente tiempo para poder atravesar la cápsula del fantasma, la cápsula que se ve muy bien. No voy a hablar de eso en una pequeña entrevista porque sería arduo y aburrido, pero la cápsula, que es el Crosskap, que es la figura topológica del fantasma, que es una especie de cápsula donde el sujeto queda invaginado dentro del objeto del fantasma, ¿sí? Entonces, para librarse de esa protección que a la vez encierra, hay que poder haberse librado del desamparo mortal, ¿sí?, de no haber tenido esa protección a tiempo, ¿sí?, a tiempo. Y hay otros casos que trabajo ahí, como el de la joven homosexual, que tampoco tuvo la oportunidad de darse esa respuesta fantasmática, dada la posición de la madre y la debilidad del padre, la frustración de amor de parte de la madre. Es un caso muy interesante a trabajar porque también hay un desliz, un error de Freud, muy, muy interesante de trabajar, con todo el respeto que le tengo a Freud. ¿Sí? Esse erro é apontado pelo Lacan, não? Perdão? Esse erro é apontado pelo Lacan, não? Ese ego. Sim, esse erro. Error. Sí. Ah, sí, perdón. Sí. Ese error sí está apuntado por Lacan, claramente apuntado. Yo lo desgloso con todo detalle y me apoyo también en el libro que Lacan no llegó a leer porque murió antes, de las escritoras, de las periodistas, perdón, Inés Rider y Helen Boyd, que encontraron viva a la joven homosexual, le pusieron el nombre Sidonie Ciliac, que es un nombre de fantasía, en un geriátrico, en un asilo de ancianos en Viena. Y la entrevistaron, todavía estaba muy lúcida, y contó su vida. Es extraordinario el libro, muy divertido, nada aburrido. Es como para llevarlo en un avión o en una vacación y terminarlo. Uno antes de ir a dormir, uno dice, yo lo termino antes el libro. Y hay todo un tramo del libro que habla sobre el análisis con Freud. Es extraordinario, pues se lo acuerda perfectamente. Tem uma
podemos dizer, uma formulação do Lacan. Ele não fala muitas vezes, não me lembro onde ele fala exatamente, que ele fala sobre travessia da fantasia. Como que podemos compreender, como você compreende essa questão da travessia da fantasia num percurso clínico, vamos dizer assim? En realidad habla varias veces, Alexandre. Habla, en principio, cuando habla del cross-cap, de la fórmula del cross-cap, habla del corte correcto que hay que hacer. No voy a hablar de eso porque es aburrido y es arduo. Lo empieza a hablar en el seminario de la identificación, en el seminario número 9, continúa hablándonos en el seminario La lógica del fantasma, ¿sí? Como es obvio, y lo habla largamente en la proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la escuela cuando hable del fin del análisis. La paradoja del fantasma es que Lacan propone y afirma la necesidad de que el sujeto pueda construir un fantasma para protegerse ante el deseo del otro, al poder darse una respuesta que no lo deje inerme y desvalido frente al deseo del otro, como si fuera un objeto a ser devorado por el deseo del otro. El fantasma es una protección. Ese mismo fantasma puede ahogarlo si no se libera de esa cápsula que lo protege, ¿sí? Entonces, primero Lacan lo plantea ese atravesamiento como corte correcto del cross-cap. Y luego lo va a plantear como en el análisis deducción de qué objeto era para el otro, ¿sí? Una deducción en análisis de qué clase de objeto yo era para el otro con mayúscula, para que pueda tener una relación libre, tranquila, todo lo libre que un humano puede serlo, con el pequeño otro, con el otro de la vida, ¿sí? El partner, ¿sí? Los amigos, los colegas, ¿sí? Y entonces Lacan dice que el final del análisis consiste en atravesar esa protección del fantasma, ¿sí? Dejar caer el objeto que el sujeto era para el otro. No es que no tenga más objetos de deseo, sino dejar caer ese objeto que era para el otro, para poder darse un menú de objetos que vayan cambiando, ¿sí? Ese atravesamiento del fantasma es el punto de paradoja clínica del fantasma, porque hay que tenerlo, el fantasma, y luego atravesarlo. Para poder atravesarlo, por su propia construcción gramatical, para poder atravesar algo hay que haberlo tenido. Es como si yo dijera que voy a atravesar una calle, una rúa. Para poder atravesarla tiene que estar ahí, si no, no la puedo atravesar. Tener a rúa, sí. Más adelante, Lacan va a decir que el final del análisis es la construcción, el pasaje del propio síntoma al síntoma. No hay ninguna contradicción entre los términos. Son totalmente articulables. No voy a hacerlo en este momento porque también sería aburrido y arduo. Pero digo porque hay como si fuera una lucha entre los defensores del atravesamiento del fantasma y los defensores de la transformación del síntoma en síntoma. Yo creo que es perfectamente articulable, lo trato de decir en el último libro, ¿sí? Mentalidades, pero comento, como estamos hablando del fantasma, que atravesar el fantasma implica que es necesario tenerlo, ¿sí? Porque para poder atravesarlo es necesario contar con el fantasma. Então quer dizer que a partir dos anos 70, quando Lacan traz o sintoma, né, não está me dizendo que não há uma clínica
que seja contraditória ou diferente da travessia da fantasia. Não há uma oposição, é isso? No solamente en mi lectura teórica, que es larga, hace más de 45 años que leo, o sea que hace mucho que leo, pero también hace más de 45 años que atiendo humanos, ¿sí? Y he tenido muchos fines de análisis en mi consultorio, ¿sí? Muchos, no digo muchísimos, porque eso no se podría creer y nadie me lo creería, ni yo misma me creería a mí misma. Pero no hay contradicción. Es decir, para poder hacer algo muy delicado que Lacan plantea al final de su obra, que es rotar lo que era padecer un síntoma, en quitarle al síntoma el goce que él llama podrido, no sé cómo se dice en portugués, el goce podre, transformar ese goce en algo que pueda ser útil al lazo social y al sujeto, ¿sí? Que ese goce pueda ser garantizado en el lazo social, porque no puede ser un capricho, ¿sí? Que al otro del lazo social le haga bien, ¿sí? Que eso dé un nombre propio, ¿sí? Y que eso le dé un escabeau, es decir, un escabeau es una pequeña escalerilla donde algo del narcisismo, bien entendido, le dé al sujeto un lugar donde plantarse bien. Eso necesita el atravesamiento del fantasma. Uno no puede estar protegido por una burbuja para poder hacer ese aprovechamiento del síntoma y transformarlo en síntoma, symptôme en francés o como quieran llamarlo. Eso tiene que estar articulado. Bueno, eso está trabajado en el último libro. Trato de trabajarlo delicadamente porque también es arduo y aburrido para trabajarlo en una pequeña entrevista. Nesse livro que você se refere seria o Mentalidades. Mentalidades. Sim, sim. Eu me lembro. Fora oclusão, com ou sem desencadeamento, seria Sí. essa. También lo he trabajado en la autorización de sexo y otros ensayos, donde los otros ensayos, sería los otros ensayos están dedicados básicamente a ese tema. Es decir, es un tema que me interesa mucho justamente para poder salir de la pelea entre o síntoma o atravesamiento del fantasma. Que me parece una pelea tonta, una pelea boba, ¿sí? Muito bom. Bom, acho que a gente pode terminar por aqui, né? Eu agradeço muito Gracias a ter nos ustedes. recebido aqui. Foi muito bom conversar Gracias a contigo, ustedes. Silvia. Gracias.